Para hablar de el centro garganta, del diseño humano y el centro garganta, el centro de la comunicación. Y pues tengo a Ali. Ali, ¿estás por ahí? Un momento, ya No te veo. casi entro. A ver, enviar solicitud. Aquí está. Vamos a ver, vamos a aceptar a Ali para que Ahí, esté por acá con nosotros. ahí estamos. Hello, Ali. Mm. Ahí estás. Ahí estamos. Solo que no escucho acá. Estamos ahí, sí. No te escucho, Ali. Ahí estás. ¿No me escuchas? Ay, no te escucho. ¿Y por qué no me escuchas? Ahí A estás, ver. Ali. Ah, sí, ya ahora ¿No sí, me ya te escucho. escuchas, Silvi? Ya ahora sí, ¿Sí? ya ahora sí. ¿Cómo estás? Eso. Muy bien. Bien. Como dijiste, feliz de retomar De este retomar. espacio, porque igual habíamos teníamos como dentro de nuestros planes también terminar los centros. Hola, Amanda. Hello, Amanda, ¿cómo Eh, estás? en- entonces, bueno, ya hoy terminamos con nuestro último centro, porque ya los vimos todos. Ya los vimos todos. Y pues ahí vamos a seguir haciendo algunas cositas. Luego vamos a seguir hablando de todo un poco, Ali. O sea, diseño humano yo creo que no se termina nunca, porque hay demasiado, ¿verdad? Y demasiado que puede funcionar, no solo para si uno está emprendiendo un negocio o si ya lo tiene, no solo para una marca personal, sino que para todo en la vida. O sea, el diseño humano es increíble. Y pues es probable también que estemos compartiendo algo de Jinkies o claves genéticas, que no es parte del diseño humano, pero deriva de, y en realidad tiene Ujú. muchísima información súper valiosa, de autoconocimiento y a profundidad todavía más. Y pues ahí poco a poco vamos a estar hablando también un poquito de astrología, de cómo son los tránsitos, cómo nos afectan también en el diseño humano y todo lo demás. Entonces ahí hay mucho todavía de qué hablar. Pero hoy vamos a hablar del centro garganta. Diría yo, y lo dejamos para el final, hablaba con Ali de eso, ¿verdad? De que lo dejamos para el final. No porque sea el centro más importante, porque todos son igualmente de importantes, Ujú. pero es el centro de la comunicación, la forma en cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, con el mundo y la forma también en que, por ejemplo, si estás creando una marca personal o si estás creando un negocio, es la forma también en cómo vas a llevar tu mensaje. Entonces, el centro de la expansión, diría yo. Entonces, Ali, Totalmente. decime. El centro garganta, miren, para mí lo que dijiste para la creación, para la manifestación, yo cuando empecé a escuchar del centro garganta en las certificaciones y todo lo demás, decía, el centro garganta es el centro de manifestación y yo, ok, entendía cómo, porque manifestación tú la puedes entender como hago un vision board y entonces empiezo a manifestar eso. Y resulta que luego fui comprendiendo que el centro garganta, y es que no traje mi gráfico. Tú tienes uno por ahí, Silvi. ¿Impreso? No, Ah, qué no, fallo, es que qué sí. fallo. Pues sí, claro, porque quería mostrarles que cuando el centro garganta se ubica acá, ¿cierto? Como, bueno, más o menos si uno lo viera en el cuerpo, y resulta que todos, excepto la corona, pero todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a la garganta. Y entonces la garganta, en términos de manifestación, es poner en movimiento esa expresión de los demás centros y cómo canalizarla y sacarla. Entonces, el centro garganta es poderosísimo en la Mm, creación de una marca personal, porque es cómo tú te vas a conectar con esas personas a través también de la comunicación, ¿no? Hay diferentes formas de comunicación y ya lo vamos a ver si el centro está definido, si no está definido, obviamente esto se puede ir mucho más profundo, porque en el centro garganta hay puertas, no entiendo cómo no trajimos el gráfico. Eh, eh,
hay puertas y entonces esos numeritos que están alrededor de ese cuadradito y resulta que en esas puertas también nos dicen, bueno, usted la forma de comunicarse es contando historias o puedes hacerlo a través de remembranzas de tu pasado o visiones de tu futuro o todo lo demás. Y entonces ahí empieza a haber una conexión de las personas porque dice, ah, bueno, no está mal contar historias porque muchas veces en la estrategia es, hablamos del storytelling, pero de un storytelling muchas veces demasiado estructurado que tú dices que se siente como en contracción y no en expansión y esas personas tienen el don natural de contar historias. Entonces no sale nada forzado, sino simplemente es un don natural y así va pasando con este centro de la garganta que entonces para resumir, para mí es un centro de manifestación, pero porque mueve eh, la energía hacia ahí para que pueda ser expresada a mi forma, a mi manera. Entonces, ahora, ¿cómo se ve definido y cómo se ve sin definir? Ustedes saben que Silvi lo tiene definido, yo lo tengo sin definir. Así que, bueno, vamos con cómo se experimenta definido. Es que, o sea, podemos ver los centros energéticos como provienen, digamos, de los chakras, solamente que en vez de ser 7 centros son 9, porque hubo Ujú, una mutación, entonces hay dos que están, que se dividieron. Pero si lo vemos desde el chakra raíz hacia arriba, pues sí, está en el centro de la garganta justamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como dice Ali, todos los demás tienen cierta fluidez hacia ese centro o se pueden unir. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo va desde la raíz hasta la garganta? Pues obviamente sube por los diferentes centros y le va dando como otro matiz, pero es como la energía que al final el centro garganta va a expresar. ujú. Yo, por ejemplo, sí lo tengo definido, pero lo tengo definido porque comunica directamente del plexo solar. Del plexo, Entonces eso es ya importante lo, saber. ajá, no tiene ningún otro canal, ninguna otra comunicación con ningún otro centro, en mi caso, porque hay muchas Ujú. formas en las que puede conectar. Entonces, y puede haber de que haya conexión de determinados centros hacia la garganta, de varios, ¿verdad? Y de varios canales. Entonces ya eso habría que ver como a profundidad en el caso de cada una, pero en mi caso es así, viene directo del plexo solar con el canal 2212, que si a mí me preguntan, yo creo que fue como con lo primero que yo conecté cuando empecé a experimentar el diseño humano. Porque al principio yo era como que no, ese centro nada que ver y que, o sea, como yo, expresión y todas estas cosas, comunicación. O sea, siempre he hablado mucho, pero yo decía, o sea, soy súper mala para comunicarme. Pero bueno, ¿de qué trata esto? De experimentarlo, de empezar a probar. Si el cuadro te está diciendo que hay esto y esto y esto, o sea, lo divertido es empezar a probar y ver cómo te funciona, cómo se siente. Y como decía Ali, hay muchas formas de expresarse, de hacer las cosas, puede ser storytelling, puedes hacer cosas como mucho más producidas, pero la idea al final siempre es que sea tu forma natural de comunicarte. ¿Para qué? Para que sea fácil, para que sea sencillo, para que no tengas que hacer un proceso que se te vuelve súper pesado, sino que se te da de forma natural. Entonces, en mi caso, el canal 2212 es un canal que como conecta con el plexo solar, que ya habíamos hablado cuando vimos plexo solar, Ujú, de las es el centro emociones. de las emociones, entonces se mueve por olas. Digamos, como un tipo de invitación quizás, en mi caso, como de la parte externa, que si alguien me pregunta algo, yo es como de que puede ser que no me mueva nada y yo es como, no quiero hablar, o puede ser que me mueva mucho y entonces ya me sale como el fuá, ¿verdad? Que es como, me expreso más bien como de que no sé ni de dónde está saliendo. ¿Por qué? Porque me está moviendo la parte emocional, me movió una emoción y quizá mi forma de expresarme al final fue fluida, ¿verdad? Ok, Entonces, ajá. interviene mucho de dónde provenga esa definición, ¿verdad? No es lo mismo que provenga, por ejemplo,
del plexo solar o que provenga, por ejemplo, del centro ego, que fue el que vimos la última vez, o del centro G o del centro Ajna, o sea, que comunicas como tus pensamientos, pero en mi caso es desde la emoción. Entonces, sí, quizá yo lo había pagado durante muchísimo tiempo porque pues no tenía ni idea y les voy a contar algo muy curioso, que yo siento que al final sí tiene relación. Cómo tu cuerpo, cuando vos estás reprimiendo algo, termina sacándolo de alguna manera. Puede ser como con un síntoma físico o incluso hasta enfermedades. Y siempre se ha dicho que las enfermedades vienen de toda la parte emocional y todo esto. Yo tengo como casi 20 años de tener hipotiroidismo. ¿Verdad? Entonces, o sea, en un inicio no tenía ni idea, tenía síntomas y todo, pero pues en ese momento yo hacía mucha actividad física y lo que sentía era mucho cansancio, entonces yo decía, claro, pues tengo cansancio porque hago mucha actividad física, nadaba muchísimo, entonces era como bastante y trabajaba y todo, entonces era como mucha actividad. Pero Ujú. ahora lo relaciono totalmente a esa expresión. O sea, lo que no Ok, se está expresando, no se está diciendo, pues algo empieza a funcionar mal. Y yo desarrollé el hipotiroidismo. Probablemente pues me quedé con muchas cosas que no he dicho, me reprimí en muchas cosas en mi expresión. Y no quiero decir que exactamente se vaya a desarrollar por eso, porque pueden haber muchos factores a muchos nivel factores, físicos sí, que y unen, todo lo sí, demás, ajá, sí, 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 sí. pero es bien interesante porque desde que lo experimento, hasta los médicos se asustan porque me dicen, es que ya sus niveles salen normales y me han ido bajando la dosis y bajando la dosis hasta que ya, y eso, que yo siento que todavía no estoy como en ese punto de expresión que yo digo, estoy diciendo lo que quiero decir realmente, porque me ha costado, o sea, sinceramente me ha costado. Pero también es como de que el cuerpo te da esa señal de como, póngale atención a esto, ¿verdad? Y si tu diseño y si tu cuerpo y si tu alma y tu ser y todo tienen dones muy específicos y nosotros lo que hacemos es reprimirlos, el cuerpo siempre nos va a decir, es por acá. Entonces, prestémosle atención a esto que está, este síntoma, esta situación que nos está sucediendo en la vida. Entonces, para mí, eso es súper importante verlo y experimentarlo, pero también empezar a probar. O sea, si yo digo, bueno, mi expresión, según mi carta, es muy emocional, ¿por qué Ujú. no pruebo? Me da un poquito de vergüenza, pero ¿por qué no pruebo? ¿Verdad? Y quizá me vaya bien, quizá la gente conecte con eso, como decís vos, y es bueno para el storytelling. Quizá yo no soy tan buena como para contar historias, pero sí es como de que, de verdad, o sea, ya lo he experimentado en varias situaciones y es como de que hablo, digo algo y es como todo el mundo me dice, ay, qué bien, y yo es como, ni me di cuenta qué fue lo que dije, y ya lo había dicho la otra vez en un live, pero realmente creo que así se ve esa expresión cuando lo empezás a probar, porque tenemos mucho condicionamiento. Pero en las gargantas no definidas, no es que no estén mal, no es que no se puedan expresar, es que se expresan diferente. Y entonces, no sé, o sea, me gustaría ver como esa dualidad que puede haber entre una garganta definida y como yo lo he experimentado y cómo lo experimentas vos que la tenés sin definir. Cómo usas tu voz, cómo la expresas. Si uno dice, y está solita ahí sin definir, no tiene ningún canal, no le llega información de ningún otro centro, ¿cómo lo vivís vos? No, Silvi, me parece eso que dijiste de la tiroides, creo que nunca lo habíamos hablado retomando tú para hablarles luego de la garganta sin definir, pero ahora me haces pensar en que yo siempre traigo a colación la historia de mi esposo, pero pues es que él tiene la garganta definida, es Ajá, manifestador y el vaso conectado a la garganta. ok. Entonces, eh, él tiene problemas de tiroides. Ah, Y me causa mucha curiosidad, no por, o sea, como lo dijiste, no es que esto sea como que, ay, entonces gargantas definidas van a tener potencialmente, no, no estamos diciendo eso porque, ay, Dios mío, Jesús, no, 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 sí. estaríamos generalizando algo que no, pero me causó mucha curiosidad cuando dijiste lo de la tiroides, eh, porque siento, y también lo veo en él, que es como
no me expreso del todo, y en él es como por el vaso, supervivencia, sobrevivencia, o sea, como que no quiero causar malestar, entonces mejor me repliego porque es mi manera de sobrevivir. Entonces, si el entorno está en paz conmigo, yo puedo sobrevivir, vivir. Ujú. Es como ese instinto, ¿verdad? Pero si el mundo se vuelve caótico, entonces no. Entonces, prefiero guardar ciertas cosas para evitar el caos externo. Y me suena mucho esto de poder expresarse, y sobre todo con una garganta definida que no quería usar la palabra conscientemente, pero sí puede darle movimiento a toda esa energía porque tiene para dónde salir y tiene consistencia para hacerlo. Entonces es como más bien cómo le doy la vuelta a eso y me empiezo a expresar sabiendo que tengo un don en mi garganta que es expresarme de forma consistente de acuerdo a lo que se va moviendo en mi energía. Cosa diferente cuando una garganta, y si alguna de las que están conectadas saben su... conocen su Diseño. gráfico, y nos cuentan si tienen garganta definida o sin definir. La mía es sin definir. Y entonces yo lo que sí experimento mucho, y desde hacía mucho tiempo antes de conocer el diseño humano, era mis maneras de hablar con las personas son distintas, son muy distintas. Los tonos que uso, de hecho, son distintos. A mí me gusta mucho, y me di cuenta en una clase que tuve esta semana, me gusta cuando cuento una historia ir cambiando. Cuando les leo un cuento a mis sobrinos, por ejemplo, yo siempre les hago de todos los sonidos. A mí me encanta ir variando y claro, cuando hablo con mis sobrinos hablo de una forma, cuando les hablo aquí hablo de otra forma, y es esa flexibilidad que me permite moverme de diferentes maneras para comunicarme de diferentes formas con las personas. Es como Em, muy mutable, digamos. O Sí, sea, muy muta de mutable, acuerdo a la Silvi. persona con la que estás. Sí, muta de acuerdo a la persona. No, no es lo mismo contigo que con mi esposo, que con los niños. Obviamente uno entiende que con un niño no va a hablar igual, pero va más allá de eso. Es como que en el radar de esa garganta abierta va midiendo la energía del que tiene enfrente y dice, esta es mi forma, esta es la forma como de llegarle. Esta es la forma como que yo puedo expresar porque hay una necesidad intrínseca también de ser comprendido y más si vamos a ver yo proyectora, ¿cierto? La necesidad, entre comillas, del reconocimiento hace que también haya una necesidad de ser claro, de hacerse entender. Y entonces en esto también me he dado cuenta que en esa necesidad de hacerse entender es como encontrar esas palabras o ese lenguaje sencillo para poder expresar lo que es complejo, que yo creo que eso lo tienen tanto las gargantas definidas como no definidas, ¿cierto? La capacidad de expresar. No digo todo el mundo porque a veces ustedes no oyen en las redes a esas personas que uno dice, no entendí qué dijo. Ujú, O sea, yo por ejemplo vi una charla de Matías Di Stéfano y ujú. yo decía, no, o sea, yo porque pues le voy cogiendo la mitad de él explica muy bien también, pero esa particularmente dije, Dios, que yo no me oiga así porque si no, no me entiendes nadie lo que estoy diciendo. Entonces, creo que esa capacidad de expresarnos sencillo están tanto en las gargantas definidas como no definidas, pero siento que la diferencia es poderlo hacer mutable, como dijiste tú, de acuerdo a la persona, podérselo explicar de una forma más sencilla o con un poquito más de complejidad o simplemente omitir esa explicación y pasar a next, otro tema. Sí. Y me encanta que lo digas porque realmente, y hablábamos ahora antes de iniciar el live, de que a veces la gente piensa que el tener una garganta sin definir está mal o tener cualquier otro centro sin definir no está bien, ¿verdad? Entonces es Mm, bien interesante porque no es que esté bien o mal tenerlo definido o sin definir, simplemente es la forma en que se te hace fácil expresarte. Entonces, ese es el problema que muchas veces tenemos cuando queremos crear un negocio, crear, sobre todo en estos negocios digitales, crear una marca personal, expresarte auténticamente, porque si vas y compras un curso que te da toda la estrategia, te van a dar una estrategia de que esto se hace así, así, así. ujú, Y pues ujú. resulta que nada que ver
con la forma fácil y fluida que tenés vos de expresarte, de comunicarte. Entonces, también experimentar con esto es una forma, ¿verdad?, de conocer qué es lo que se te hace sencillo y con lo que vas a conectar realmente con la gente, porque si te estás comunicando de una forma fluida para vos, la gente te va a entender, o sea, no hay forma Sí, de que total. no te comprendan, porque realmente es como la forma en que la energía fluye por tu cuerpo y en este caso en la garganta. Entonces, yo creo que es muy, muy importante conocerse a uno mismo. Se usa la herramienta que se use, pero todo lo que se sienta bien, todo lo que se sienta como realmente ligero en tu cuerpo cuando estás haciendo, estás creando contenido, estás comunicándote, no necesariamente para un negocio, puede ser en tu trabajo, a nivel profesional. O sea, hay personas que tienen esa facilidad de comunicación, como decías vos al inicio, como del storytelling, de contar historias y de todo. O, por ejemplo, en las gargantas definidas, en mi caso, que viene del plexo solar, que tal vez le pongo Ajá. como un poquito más de Más de emoción, emoción. quizá. No sé de qué forma, pero sí, sí yo siento que mi caso es como una invitación. La garganta no siempre se activa. O sea, hay personas con las que yo digo, no quiero hablar, ¿verdad? O sea, no, no es como de que siempre me dé como... Y a veces es bien interesante porque si me hacen preguntas, ahí sí, como que la cosa se activa y es como que ya empiezo a hablar sin ningún problema, pero a veces, o sea, yo tiendo a ser como un poco introvertida, entonces si vos me ves de buenas a primeras, ¿verdad? O sea, así llego a algún lugar y vas a decir, esta muchacha no habla, no, nada, ¿verdad? Ok. Hasta que me pregunten o hasta que tenga la oportunidad de dar mi opinión también, entonces ya ahí como que se activa. En el caso de los centros sin definir, pues más bien expanden lo de los demás. Entonces lo que decía Ali es bien importante porque también, o sea, va a mutar en el entorno en el que estés. Entonces en ese caso, pues me parece muy saludable, es la palabra que se me viene, de que cuando vos estás en un entorno que te nutre, que te gusta, que te activa, que puedas hablar prácticamente a las necesidades de la gente. Es como si A estuvieras las leyendo un necesidades. poco, ¿verdad? Esa energía que hay en un grupo o en una persona. Y en el caso, digamos, por ejemplo, como decías vos, en los niños, o sea, esa capacidad que hay de expandir esa energía que hay en el momento y en el grupo, o en la persona o en el entorno en el que estés. En mi caso más bien es eso, o sea, como que se activa cuando hay preguntas, cuando alguien me pide mi opinión o me pide que le explique algo, es como si en una caja muy profunda hubiera cierta información que yo no la tengo como en mi mente En y el de pronto radar. alguien me Ajá. pregunta y sale y es como, y hablo y hablo y hablo, ¿verdad? Ahí salió. Entonces, Ajá. sí, es bien interesante. Entonces yo creo que muy importante es conocerlo, conocer la forma única que tiene uno de expresarse para que los demás te comprendan. Y sí, a veces da temor porque realmente a uno le han enseñado, por ejemplo, cuando uno estaba en la escuela, en el colegio, y te pasaban al frente y tenías que dar una exposición y todo era como quizá cosas memorizadas y vos te entrabas en terror y uno decía así como, esto me da demasiado miedo, a pesar de que estabas con tus mismos compañeros con los que Ajá, ajá. Sí, normalmente sí, sí. hablas, vacilás y Sí, todo, y era ese miedo, ¿verdad? total. Realmente, entonces es como que cuando vos estás comunicando desde esa forma fácil tuya, como que ese miedo se va. Entonces, puedes conocer de técnicas de comunicación, puedes conocer de muchas formas, pero no todas las formas son las tuyas. Entonces, al final creo que esta herramienta te funciona justamente para ver y experimentar cómo lo puedes hacer vos fácil, divertido. O sea, creo que es más divertido. A mí me gusta divertirme con todo. Sí, sí, O sí. sea, cuando lo Y experimento, hacerlo divertido, sí. divertirme. Ujú. Porque a mí me parece, Silvi, tomando eso que dijiste, que uno puede tomar muchos cursos y a mí me parecen súper claves, o sea, me Sí, parecen muy lindos, muy poderosos, el cómo expresarte, el cómo
de hecho tomé un curso que, sobre eso y cómo hablarle a la gente o cómo es más receptiva la persona, ¿cierto? Si es más auditiva, si es más visual, cómo realmente poder conectar con las personas, eso me parece súper valioso, ese tipo de herramientas muy prácticas. Pero qué bonito aplicarle, si ya has tomado esas herramientas, si has tenido técnica vocal para expresarte mejor, para, no sé, para que tu voz en un taller de 4 horas no se quede a las 2 horas como ahí, hasta ahí llegué, ¿cierto? Es cómo poder integrar esa forma que tú tienes o esa forma definida, fija, consistente o esa forma variable también, cómo puedes hacer que eso sea un plus más a eso que ya has venido integrando a través de tu voz, de tu forma Ujú. de comunicación, porque al final lo que te haga sentido a ti, tú puedes sacar como una voz. Estábamos hablando eso con Silvi para otra cosa de la vida, pero uno podría, voy a poner una metáfora y es, uno podría sacar su mejor voz, la más melodiosa, ¿cierto? Y todo lo demás, pero si a ti no te hace sentido, o sea, si tú te oyes y dices, esa no soy yo, o estoy forzando mi garganta, y es una metáfora, estoy forzando mi garganta para poder sacar ese sonido, ese agudo, ese bajo, ese todo lo demás, pues al final las personas que van a conectar contigo tampoco se van a sentir, las personas que te están viendo, oyendo, tampoco se van a sentir conectadas contigo porque eso está saliendo forzado, impuesto, y se nota energéticamente. Nota. Entonces, la idea es el trabajo de la voz es poderoso, el trabajo de la comunicación es poderoso y de hecho la comunicación, que también lo hemos venido hablando con Silvi estamos viendo cómo se los podemos también compartir a través de ya de un espacio más personal y es cómo impacta no solamente tu garganta, sino la ubicación de ciertos planetas con ciertas puertas, cómo impacta en tu comunicación para que se sienta aún más genuina porque Ujú. para mí la comunicación es un punto fundamental. Si tú no sabes compartir, o no es que no sepas, eso suena feo, pero si no te sientes cómodo compartiendo a tu forma, a tu estilo, lo que quieres compartir con el mundo, lo que quieres compartir a través de tu marca personal, a través de tu historia, pues entonces realmente se pierde porque queda como de ti para ti o de ti para tu familia y tus amigos, pero qué bueno aprenderlo a compartir con el resto del mundo, siendo tú y utilizando, claro, como venía diciendo, todas las herramientas técnicas que está súper bien, que a mí me parecen maravillosas de verdad. Sí. Y yo creo que también es importante, si estás creando, por ejemplo, una marca personal, eh, pues realmente en una marca personal la estrella sos vos, ¿verdad? No, no es tu producto, no es tu servicio, o sea, aunque obviamente tiene mucho que ver, pero realmente ahí la que tiene que brillar es la persona en una marca personal y a partir de ahí puedes hacer todos los negocios que quieras, puedes crear todos los servicios que quieras y puedes comunicar tu vida, lo que estás haciendo, lo que estás creando, y creo que la parte de la comunicación es la parte más importante en ese caso, porque al final si vos, y como decías vos, si no se siente genuino, y eso es lo que pasa muchísimo como con todas estas estrategias de marketing que no dudo que sean buenas y que funcionen, pero ¿a quién le funcionan? ¿A quién le están Mm. funcionando? A personas que tienen como ese tipo de energía. Yo, por ejemplo, a veces me pongo a scrollear, ¿verdad? Y veo cosas que me parecen súper interesantes y yo me pongo a pensar, ¿yo lo haría así? Definitivamente no, No, porque no es mi energía, no es la forma que yo tengo de comunicar, pero no digo que esté mal, a esa persona le claro, a funciona. ese punto es, no está mal. Exacto, Le funciona exactamente. porque le resuena a ella y le Ujú. funciona perfecto. Y se Y la siente gente súper bien. conecta. Claro, total. Entonces, al final yo creo que estas herramientas te permiten empezar a jugar con eso. O sea, está la información y no es para que vos digas nada más, es que yo soy así. No, o sea, ¿de qué forma se ve en vos? ¿De qué forma se Cómo se siente experimenta genuino? en ti. Ujú. Exacto. ¿De qué forma puedes jugar con eso para encontrarle como el espacio donde te sentís cómoda? Entonces, más allá de que hay una única forma de expresarse, una única forma de comunicarse, por ejemplo, si vas a hacer contenido,
qué formato te funciona, qué estilo te funciona. Porque yo puedo decir, bueno, es que el formato que a mí me funciona es la voz en off. Y yo hago todo mi, no sé, registro toda mi vida y después lo uno en una edición de muchos videos de todo lo que hago, de lo que cocino, de lo que como, de lo que, no sé, de mi trabajo, de cuando creo contenido, lo que sea y después le pongo una voz en off. Yo he visto contenido de ese tipo y es increíble, es maravilloso, pero yo digo, ¿realmente me funcionará? Puede ser que sí, pero con un estilo diferente. Pero Diferente, de si no lo acuerdo. has probado, no puedes saber. No puedes saber. Ujú, Entonces, a veces uno dice, es que si ya yo la tengo clara, o por ejemplo, en mi carta natal, que yo ahora lo hablaba con Ali, o sea, mi planeta, digamos que como que rige mi carta natal es Mercurio y es comunicación. Y entonces yo digo, o ujú, sea, todo me lleva a la comunicación. Y yo no lo he experimentado realmente como debe de ser, pero por ejemplo, en mi carta de diseño humano, en mi chart, tengo este canal 2212 que también es comunicación y luego voy a los Jinkies y también habla de creatividad y comunicación, entonces yo digo, bueno, tengo que comunicarme, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se siente genuino? Sí, esto es una guía, es un mapa, pero tenés que experimentarlo porque puede ser que te diga, bueno, por ejemplo, un Jinky que te diga esto y esto, pero ¿cómo se ve en vos? Puede ser que tengamos lo mismo, pero se vea de forma diferente, lo expreses de forma diferente, porque pues obviamente no es solamente tu carta y esa energía que domina, sino también la forma en que vos has experimentado tu vida. O sea, por ejemplo, total. en mi caso hubo o sea, lo reprimí muchísimo, muchísimo. O sea, yo era, o sea, siempre he sido muy habladora y entonces siempre me decían, es que hablas demasiado. Entonces ya yo a todo lado que iba era como, mejor me quedo Mejor callada. me reprimo. Ujú. Ujú, ujú. Mejor no digo nada, mejor no opino, porque ya empieza a haber como cierto temor a que te van a decir que lo que estás hablando nada que ver No, o no que es corresponde. puras Ujú. tonteras o que aquí en Costa Rica decimos como que hablo demasiada paja. Sí, acá Entonces, también. ok, perfecto. Entonces, realmente es como, sí, tal vez hablas demasiada paja para gente que no está dispuesta a recibir tu mensaje, pero en el lugar correcto, esa paja puede ser que tenga muchísimo sentido para esas personas. De Entonces acuerdo. también es ir probando espacios, ir probando lugares, ir probando entornos, digamos, que te nutran, gente que realmente esté como en esa misma sintonía. Genial. Y bueno, y si estás creando una marca personal, yo creo que es una vitrina increíble para mostrarlo y que la gente vaya llegando. Es que porque al final es frecuencia y si la gente conecta con tu mensaje, pues ahí va a estar. Aunque a uno Ahí va le a dé estar. mucha pena y aunque uno diga, es que lo que tengo que decir quizá no tiene sentido o quizá a la gente no le va a interesar, porque probablemente toda tu vida has estado con gente que no le interesa, pero sí se encuentra y al final yo creo que abrir esos espacios y abrir ese, porque al final uno es como, todos somos un regalo al mundo y la forma única que tenés de comunicarlo es como donde ese regalo se va a expandir. Entonces, pues me Eso me encanta verlo parece, de, sí, 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 me encanta sí. verlo de esas dos formas, o sea, las dos formas, sea una garganta definida o sin definir, tiene su forma única de comunicarse y es un regalo para las personas correctas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esa es lo que hemos venido hablando de todos los centros y esa maravilla que es definidos o no definidos, el potencial, Mar escribe si toca explorar, sin Mar hermosa. Sí, Porque en la sí. experimentación es que realmente podemos decir que nos reconocemos, no es más, porque volvemos al tema, si no esto se queda en teoría, si yo no me observo cómo me Ujú, comunico, pues entonces el solo hecho de, por ejemplo, hablar pasito o hablar muy duro me puede crear un bloqueo mental de decir esto está mal. ujú, O hablo mucho o hable poco, esto está mal. O sea, como que si uno lo ve por todas las polaridades, malo. Malo si habla, malo si no habla, como cuando uno le dicen, malo si es crespo, malo si es liso, malo si habla duro, malo si...
si habla súper pasito, ¿cierto? O malo si habla rápido o malo si habla despacio. Entonces, cualquiera de las cosas se puede ver entre comillas mala, pero ¿cuál es esa forma? Observándote independientemente que el mundo lo haga diferente o Sí. los grandes referentes o los grandes mentores lo hagan diferente y hablen de cierta manera o muevan así la mano, muevan allá el pie. Entonces es como realmente a mí me hace sentido y aparte de todo, como decía Silvi, con su mercurio, con sus claves genéticas que también le hablan de la comunicación, es como todo se va engranando y voy viendo que eso que a mí me parecía que tenía que trabajarlo tanto, que era, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque a mí siempre me decían, tienes que trabajar la seguridad cuando hablas en público y entonces yo me acuerdo que me mandaban con un lápiz a cogerlo y todo lo demás, y eso me producía mucho más estrés. O sea, saber que tenía que tener una técnica para no estresarme. O sea, Sí, era peor para mí. O sea, sí. sigue estas reglas para no estresarme. Claro, a mí se me quedaba el lápiz de pronto en algún lado y qué sufrimiento era más estrés. Ahora que como, si no hay lápiz, Sí. entonces servirá que un palito, me meto las manos al bolsillo, las saco, ¿saben? Entonces es como tratar un efecto paliativo generándote un estrés adicional porque no te has reconocido en tu forma de expresarte y eso no quiere decir que eso no tenga potencial a mejora, claro que sí, y Sí. en todos los Pero aspectos de la vida. Ajá. justamente eso es una prueba, Ali, porque vos ya experimentaste lo de coger un lápiz y ya viste que no te funcionó. Entonces, Sí, y muchas había que hacer veces, la prueba, claro, exacto, claro, de acuerdo, muchas veces toda esa experimentación es pasar por un montón de cosas que no te funcionan, por un montón de cosas que no te gustan, hasta que llegas a un punto en que decís, esto sí me gusta, esto con esto me siento cómoda. Por de ejemplo, si vos acuerdo. vas a crear contenido y vos hablas lento, no vas a hablar en el video súper rápido porque no sos vos y se va a notar. Entonces, o si mi Y si la modulación, gente quiere que uno hable rápido, pues le pone 1.5x o 2 si sí, es mucho el exacto, problema, ¿cierto? exacto, porque sí, a mí me pasa, a veces yo digo, uy, esta persona habla demasiado lento y eso es lo que hago, Sí, a mí me pasa también, pero pero sí. Es. esa es su forma, o sea, yo, bueno, yo no sé si yo hablo rápido o despacio, pero a veces me pasa eso, o sea, como que digo, ¿cómo voy a cambiar como mi forma, mi mecánica, digamos, de hablar si así hablo yo todo el tiempo? Acá, digamos, algo que a mí me ha pasado un montón, un montón, un montón, yo creo que nunca lo he dicho, es que en Costa Rica, primero, hablamos de vos. Muy poca gente Ujú, habla de tú. de tú. Entonces, o sea, para mí hablar de tú es casi imposible. O sea, siento como fingido, súper fingido. Sí, Y no te solo sale conmigo natural, no me claro. sale natural porque yo siempre he hablado de vos y sobre todo en la zona de donde yo soy, hablamos de vos. Las Ok, R's sí. las arrastramos muchísimo y eso es algo de que ustedes ven cualquier video Ah, de sí, corticos, total, sí, la y uno Costa ya sabe que Rica, ustedes son de Costa Rica, sí, total, por la sí, R. con la R. Sí, total. Entonces, cómo a veces uno modifica la forma en la que uno se ha expresado siempre para hacerlo frente a una cámara, por ejemplo. Para mí eso es súper, o sea, me ha costado un montón, me ha costado un montón, así se los digo sinceramente, siendo vulnerable, me ha costado un montón porque yo me pongo frente a una cámara y por lo general me siento súper robótica, es como si toda esta persona que soy cambiara cuando tiene una cámara al frente, entonces ya no sé ni qué decir. Pero cuando tengo una persona interactuando, se me hace mucho más Se fácil. hace más fluido. Y es Ujú. lo que yo siempre te he dicho, ¿verdad? De que uno está aquí como conversando, entonces se hace más fácil. Pero si yo me pongo sola y voy a decir un mensaje, es como, ya no sé qué decir, No me sale, no me sale. no me sale. Pero también es parte de la experimentación. ¿Qué cosas realmente es como lo que se sienten bien para vos? Y no quitarle esas cosas. O sea, yo no puedo cambiar mi acento, no se me hace fácil. Estamos de acuerdo de que yo no tengo tampoco como el acento más tico del mundo. Bueno, Marcado, marcadísimo, sí, no. No. pero también hay otros acentos, o sea, no sé. Entonces, este es el mío. Así aprendí yo. Arrastro Claro, la claro, R, ah, la hablo R. de voz. O por ejemplo, digamos, las
yo digo, en lugar de decir tres, por lo general, si hablo más rápido, digo tres. Entonces, eso es muy tico, muy, muy tico. Muy Entonces, tico. no solamente es la forma en cómo yo me expreso, sino también todo lo que tengo en mi identidad. Y está condicionado también por el entorno, en el lugar donde yo crecí, cómo he hablado toda la vida. Y si vos querés crear una marca personal, ese es tu sello justamente. No cambiarlo, no hacerlo como lo hacen los demás, no porque los mexicanos hablen de tal forma, uno va a usar esas palabras que a mí me encanta cómo suena, pero si yo lo hago, suena horrible. Si vos que sos colombiana, desde ahorita estabas diciendo pasito y yo me quedé como, ¿qué es pasito? Pero ya después Claro, deciste suave. pasito o fuerte, ya lo entendí. Pero Ya. no es una palabra que yo haya usado. Creo que sí la había escuchado, pero no la recordaba. Entonces, todo eso es importante, o sea, al final, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te identifica y cómo lo puedes expresar? Cómo esa forma única tuya, que también pues dependerá de cómo te criaron y de cómo que estudiaste hasta, incluso puede ser hasta la escolaridad, el nivel de escolaridad, ahí Ujú. puede haber, digamos, como cosas que puedes experimentar para poder expresarlo de una forma, no hay correcto ni incorrecto, de una forma No, que realmente se sienta tuya, sea tuya, tal cual. sea tuya. Sí. Y esa es la invitación con esto, como les decíamos, ya cerramos los 9 centros. Y esa es la invitación, así como la garganta es, exprésate de tu forma más auténtica, cada centro es, déjalo expresar de su forma más auténtica, sea bien visto o mal visto, y lo digo entre comillas, porque al final con todo lo que estamos viviendo, y ustedes lo experimentarán también, que con todo este movimiento energético, pues nos están llevando otra vez al punto de inicio. Y el punto de inicio siempre hemos sido nosotros mismos. El punto de origen de todo siempre hemos sido nosotros y lo que construimos nosotros hacia afuera. Porque si bien, y esto era lo último que les quería decir, si bien vivimos o hemos crecido con muchos condicionamientos para todos los centros, esto se aplica para todos los centros de nuestros padres, de los que nos enseñaron los primeros 7 años, que son súper importantes, cuántos condicionamientos, pero mi invitación hoy es a que te registres hoy. Hoy me registro, me registro es, voy a hacer un escáner de mi energía, voy a verme, voy a observarme. Esto no es un minuto, claramente, ¿no? Esto es, de verdad, voy a permitirme volver los ojos a mí. ¿Para qué? Para que yo pueda reconocerme y a partir de ahí crear. Entonces, todo eso que venía antes del entorno y que me impactó a mí, ahora yo como desde adentro impacto al entorno con lo que soy yo, en esencia, más allá de todos los condicionamientos, y más allá de todo lo que tengamos que sanar de papá, mamá, y todo lo demás, es la invitación a aquí y ahora, ¿quién soy yo? Aquí y ahora, ¿qué me está contrayendo? Aquí y ahora, ¿qué me está expandiendo? Entonces, ¿puedo potenciar lo que me está expandiendo? ¿Cómo puedo manejar lo que me está contrayendo? Y entonces, más allá de la definición de este centro, habla de la comunicación, es cómo me estoy comunicando yo. ¿Eso me hace feliz, expansiva, o eso me hace contracción, no me hace sentido? Y Ujú. así con todos los centros. Sí, sí, total. O sea, de hecho, definitivamente la invitación es como decía Mar de Shalom, Ujú, explorar, explorar y explorar hacia adentro, explorar en lo profundo, ser auténtico. Yo sé que en todo lado lo dicen, hay que ser auténtico y a veces uno dice como, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se saca? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy auténtica? Pero al final es explorar qué es lo que tenés dentro, qué es lo que explorar. querés comunicar, qué es lo que querés dar. O sea, porque yo puedo decir, quiero crear un negocio porque quiero tener cierto estilo de vida. Sí, pero ¿cuál es tu, digamos, como tu mensaje? ¿Cuál es la forma única que tenés vos de comunicar ese mensaje? ¿Realmente es Ujú, porque querés estar al servicio también? Pero realmente es como que si querés comunicarte, querés tener exposición y el no querer tenerla también está bien. Pero si estás sí, creando un negocio o una marca personal, realmente también es esto de que si quieres mostrarte,
buscar la forma en que sea más sencilla, la forma en que sea más ligera para vos, para tu cuerpo, que se sienta como que no pasó nada, o sea, simplemente fuiste vos. No hay nada más feo en la vida que hacer cosas que no estén alineadas con tu energía, porque al final, al menos a mí me pasa, al final yo termino sintiéndome mal varios días de que como, ¿por qué hice esto así si no se sintió bien? ¿O por qué elegí hacer esto de tal forma porque fue súper pesado? Pero cuando vos estás realmente haciendo las cosas porque te nacen, es como de que no hay forma de que lo hagas mal, No pero hay forma que sí lo hagas mal, hay sí. trabajo de experimentación que yo creo que nunca se termina, Ali. O sea, yo creo que esto es como Ujú, de que cada ujú. vez más bien vas como capas y capas adentro. Va sumando capas adentro. Y Pero qué entonces, bueno que no se termine, Silvio, si sí, no, exacto, es pues como hace parte de... como parte del propósito, porque mucha gente a mí a veces me pregunta, pero es que yo quiero, o sea, yo no sé cómo encontrar mi propósito. Y yo creo que aparte del propósito, además de que vinimos a este mundo a ser felices y a experimentarlo todo físicamente, Ujú, también ujú. es experimentarte a vos, todo lo que hay, todas tus emociones, todas las formas en que se mueven en tu cuerpo. Para mí es Es difícil verdad. decirlo porque yo soy muy racional, muy acuario también, pero realmente es dejar de racionalizar lo que tu cuerpo está experimentando y ponerle atención, porque siempre al final tu cuerpo sabe perfectamente cómo Sabe perfecto. expresarse y cómo regenerarse a sí mismo. Entonces, realmente Qué es como bonito, de, sí. ajá, entonces la invitación realmente es. Creo que es con la que he cerrado todo el tiempo, pero experimenten, Sí, conózcanse, así es. obsérvense. Y si quieren saber más de los centros energéticos, tenemos toda esta serie de todos los centros energéticos que están ya sea en el perfil de Ali o en el perfil mío, lo pueden O ir en a ver YouTube ahí. también. Sí, Y es más también sencillo verlo. sí, exacto. Y también si tienen preguntas, pueden dejárnoslas. Y también si tienen ideas de qué más quieren saber del diseño humano. También, por favor, Ujú, escríbanos. exacto, para que podamos seguir haciendo estos espacios, ¿verdad? Para que ustedes también tengan claridad en lo que quieren conocer y en lo que quieren aprender de sí mismas, ¿verdad? Entonces, ahí queda la invitación también. Exacto. Ay, Entonces, pues, bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Nos vemos. Si todo sale bien, pues creemos que la próxima semana, ujú, ¿verdad? Y bueno, como les decía Silvia, de verdad, déjenos sus preguntas que esto para nosotros es importante para poderlos guiar mejor. Entonces, bien. bueno, les mandamos un abrazo. Pasen un fin de semana lindo, un Halloween. Es Ah, sí, Halloween. cierto. Sí, Entonces, bueno, que lo que se disfruten. diviertan mucho. Chaito, que estén Besitos, bien. chao. Bye.